Bien, buenos días a todos. Soy Elisa, soy el líder de innovación en IBM España y conmigo está Juan, que forma parte del equipo de IBM Research de codificación, de programador dentro del equipo de IBM Research. Yo tengo una pregunta para vosotros, una pregunta que tiene que ver con ¿cuántos de vosotros todavía pensáis que IBM solo hace hardware? ¡Wow! Está fenomenal. Hemos conseguido, en los años que llevamos viniendo, hemos conseguido sacar algunos de ese parque jurásico, recuperar 10 años de historia y teneros a casi todos en el punto donde IBM está en estos momentos. Está formando parte de una comunidad donde hemos demostrado, en los últimos años, en una galaxia que se llama Codemotion, hemos estado aquí en el año 2014, donde os estuvimos hablando del área de cómo la plataforma de Internet of Things nos ayudaba a hacer volar a los drones o acompañar en el vuelo a los drones, en la captura de la información. Ahí tuvimos a Joshua y a Alan enseñándoslo. También tuvimos a Víctor enseñando cómo participamos del mundo de la analítica en la nube y cómo somos capaces de proporcionaros herramientas para poder trabajar en ese mundo. En el año 2015 estuvimos hablando, Chemi nos enseñó cómo hacer jazz, y además también tuvimos a Ismael Faro, que yo creo que muchos de vosotros le conocéis, adentrándonos en ese cambio que significa pasar de la programación o de los sistemas programables a los sistemas entrenables. Cómo somos capaces de crear un nuevo tipo de soluciones, de codificar un nuevo tipo de soluciones que trabajen más desde el entrenamiento de los sistemas que desde la codificación de los sistemas. Y hoy, en este interés de estar en esta comunidad, de ser capaz de surfear con vosotros en los avances que significa inyectar dentro de nuestra sociedad todos estos, los elementos tecnológicos, estamos aquí para arrancar un nuevo camino que tiene que ver con los, como nos dicen aquí, con los dinosaurios. Y esto es la propuesta que os traemos hoy. ¿Cómo somos capaces de coger de impulsar con esta comunidad esta nueva ola que es pasar del bit al qubit? Y Juan es el que nos va a enseñar el camino. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero quería empezar agradeciendo a la organización por darnos esta oportunidad, estos minutos aquí, a venir a hablar de nuestras historias. Luego también quería agradecer al equipo de IBM España por dejarme subir aquí y hablar de algo que me apasiona, ¿no? Me voy a presentar, mi nombre es Juan Gómez Mosquera, trabajo en IBM Research, que es una organización dentro de IBM que se dedica a la investigación. Formo parte de un equipo multidisciplinar donde hay principalmente científicos e ingenieros. Yo soy ingeniero de software y dentro de ese equipo hay una serie de personas que trabajamos en un proyecto que, bajo mi punto de vista, va a cambiar el mundo, ¿no? Os quiero hablar hoy de computación cuántica. ¿Qué es un ordenador cuántico? Bueno, me quería enseñaros esta foto, que no se ve con mucha resolución, pero bueno, esto de aquí a la izquierda, que veis a la izquierda, esta especie de lámpara dorada, que bueno, no es de oro, pero con la pasta que vale ya podía serlo. Eso es un ordenador cuántico. Es más, eso diría que es más un congelador. Eso lo que hace es enfriar el chip que tiene mi colega Jerry ahí a la izquierda a una temperatura de 0,015 grados Kelvin. Para que os hagáis una idea, 0 grados Kelvin es el cero absoluto, que son 273,15 grados, menos 273,15 grados, ¿vale? ¿Por qué esa temperatura?
no es que el procesador se caliente mucho ni nada parecido. Es porque es un procesador que utiliza una tecnología superconductor y hemos comprobado que a esa temperatura tiene cualidades cuánticas, ¿no? Y es lo que utilizamos en computación cuántica para sacar todo el provecho. Otro dato interesante es que el ordenador que tenemos en IBM es un ordenador de propósito general. Le llamamos ordenador universal. Eso significa que puede solventar todos los problemas que un ordenador clásico puede hacer, pero bueno, más adelante os explicaré en cuáles es bueno y en cuáles no, ¿no? Ahora si me paso a la página, vamos, no lo quiere. Sí, es que no sé, ¿dónde está el puntero? Oh, sí. Es que no se le ve. ¿Sí? Bueno, se me va a bloquear el ordenador, no podéis ver las slides. ¿Iniciamos, queremos? ¿Sí? O si quieres empiezo. Bueno, si vamos a realizarlo. Bueno, pues se me ha apagado el ordenador, hay que reiniciarlo. No sé si algún compañero mío tiene... ¿Sí? Pues muchas gracias, Irene. Os iba a empezar a contar chistes, pero bueno. ¿Tienes HDMI? No. Pero... Si no, quítale. Pero tiene salida hasta... ¿Aviso, Salva? Aquí lo tengo. Al revés, ¿puede? Vale. Ahora sí, computación cuántica. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la computación clásica? En computación clásica nosotros tenemos el famoso bit, ¿no? Un bit puede tener dos estados, puede valer 1 o puede valer 0, eso lo sabemos todos. En computación cuántica tenemos el qubit, el bit cuántico, ¿no? Y aquí empiezan un poco las cosas a ser un poco raras. Un qubit puede tener 3 estados a la vez. Puede valer 1, puede valer 0 o puede valer 1 y 0 a la vez, ¿vale? Este último estado le llamamos estado de superposición. ¿Qué implica esto? Esto implica que la cantidad de información que puede almacenar un ordenador cuántico es exponencial al número de qubits que tiene. Por ejemplo, si tuviésemos un ordenador cuántico de 2 qubits, podríamos guardar en un mismo estado pues 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿vale? Como crece de forma exponencial, nos encontramos que, por ejemplo, con 300 qubits, que eso es 2 elevado a la 300, que es 10 elevado a la 90, podríamos guardar toda la información de los átomos que existen en el universo. Es un dato muy curioso, yo no los he contado, pero dicen que esto es así. Otra de las cosas que hemos traído de la física cuántica a la computación cuántica es el entrelazamiento. Dos partículas, se dice que dos partículas cuando están entrelazadas tienen una correlación entre ellas. Esto de la correlación es un poco raro, así que voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo 2 qubits en mi mano. Lo primero que hago es ponerlos en superposición. Lo segundo los entrelazo. Y luego cojo uno de estos qubits y se lo doy a alguien del público. A Salva, que te he visto por ahí. Toma tu qubit, Salva. Pesa poquito, ¿eh? ¿Vale? Ahora yo cojo mi qubit y hago una medición. ¿Qué es esto de hago una medición? Mi qubit está en superposición, vale 0 y 1 a la vez. Esto realmente a mí me es útil para hacer computaciones cuánticas, pero al final lo que necesito es un resultado clásico. Necesito un resultado que yo pueda entender, ¿no? Y para ello le tengo que obligar al qubit a que se decida. Si el valor vale 0 o si vale 1. Bueno, esto funciona a través de una probabilidad, es un poco más complejo, pero bueno, vamos a suponer que yo hago la medición y obtengo un 0. En el momento que yo hago la medición, se me llora mejor, ¿verdad? Sí, perdón. En el momento que yo hago la medición, vamos a suponer que a mí me da un 0, existe un intercambio de información entre mi qubit y el que tiene Salva. Es un intercambio de información instantánea.
De tal forma que si Salva, por ejemplo, hiciese una medición, su qubit le saldría 0 el 100% de las veces, ¿no? Las cosas se ponen un poco extrañas. Si, por ejemplo, Salva, en vez de estar sentado aquí, estuviese en ese chaletito que tiene en Alpha Centauri a millones de años luz, yo en el momento que hago esa medición, ese intercambio de información sigue siendo instantáneo. Eso es un poco, muy poco intuitivo, ¿no? La gente pensará, es imposible porque nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, eso pensaba Einstein también, ¿no? De hecho, Einstein se dedicó la mitad de su vida a intentar demostrar que la mecánica cuántica era incorrecta. Desgraciadamente para Einstein, esto ha sido comprobado en laboratorio muchas veces, así que es una propiedad que existe. ¿Cómo sacamos ventaja de esta superposición y de este entrelazamiento? Son cosas muy, muy raras, ¿no? Bueno, he querido poner este ejemplo, además, teniendo en cuenta la audiencia, que sois prácticamente todos programadores, porque en programación tenemos un clásico problema, que es busca un elemento dentro de una secuencia no ordenada, ¿vale? Esto lo mejor que lo podemos hacer nosotros a día de hoy es con una complejidad lineal. El algoritmo es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir comprobando todos los elementos de nuestra secuencia no ordenada hasta que encontramos un match, ¿no? ¿Cómo funciona esto en física cuántica o en computación cuántica? Tenemos un algoritmo que se llama el algoritmo de Grover. Voy a intentar explicarlo, es un poco raro, a veces me equivoco, pero bueno, para que os quede más o menos claro cómo funciona esto. Lo que hace el algoritmo de Grover es, aprovechando ese estado de superposición, va a guardar todas las respuestas a la vez y les va a asignar un porcentaje, una probabilidad. Es la probabilidad de que esa respuesta sea la correcta. Inicialmente la probabilidad es equitativa, todos tienen la misma probabilidad, y de repente el algoritmo empieza a iterar. Y en cada iteración hace una serie de operaciones cuánticas que lo que provocan es que la respuesta correcta vaya aumentando su porcentaje de probabilidad. De tal forma que después de una serie de pasos, que son una serie de pasos fijos, es raíz de n, el número de pasos va en función de la entrada, obtenemos que una de las respuestas tiene una probabilidad muy, muy alta. Entonces, podemos decir casi de forma determinista que ese es el resultado, ¿vale? Y fijaos que os hablo de probabilidades. ¿Por qué? En computación cuántica utilizamos un modelo probabilístico, no determinista. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que una suma en un ordenador cuántico, 2 más 2, no siempre da 4. Esto es un concepto que a mí al principio decía, bueno, ¿y entonces para qué sirve esto, no? Lo que tienes que hacer realmente en un ordenador cuántico, en computación cuántica, es repetir esa suma muchas veces, muchas veces, muchas veces. De tal forma que, por ejemplo, si hacemos esa suma 100 veces, veremos que 80% de ellas, 90% de ellas, depende un poco de cómo esté calibrado tu ordenador cuántico, otros factores que no voy a explicar ahora, que son más complejos, veremos que hay un número que se repite más que el resto y podremos decir que esa es la respuesta. Bueno, se acabó la teoría rara. Voy a hablaros un poquito para qué sirve la computación cuántica. Bueno, a día de hoy todavía no sabemos. No sabemos cuáles son todas las aplicaciones que esto va a tener. Conocemos unas cuantas y dentro de ellas hay 3 que me gustaría nombraros. Una es Machine Learning. Aquí realmente, pues imaginaos, ¿no? Podemos entrenar nuestras redes neuronales con una cantidad de datos abrumadora y encima, utilizando esta superposición, se podría hacer de forma concurrente, de forma paralela, ¿no? Esto va a ser una revolución para Machine Learning, estamos completamente convencidos. Otra de las aplicaciones es química. El hecho de ser un ordenador cuántico nos permite simular a nivel cuántico, a nivel atómico, todos los componentes, con una precisión increíble y con una velocidad asombrosa. A día de hoy, por ejemplo, cuando queremos simular el comportamiento de una proteína, una simple proteína, necesitamos una cantidad de poder de computación increíble, una cantidad de CPU, de memoria, que son, bueno, que se salen un poco de lo normal, ¿no? Con el ordenador cuántico esto ya no es necesario. Esto se va a hacer muy, muy rápido. Esto va a provocar que construyamos nuevos materiales y sobre todo nuevos fármacos. Fármacos perfectos, fármacos diseñados para cada uno de vosotros. Y luego quería también hablaros de lo que yo llamo la bestia negra de la computación cuántica, que son problemas de optimización. Además son problemas que en programación tenemos muy a menudo, ¿no? Hay uno en concreto
que es el de factorizar números muy, muy grandes. Esto en computación cuántica se hace muy bien. Existe un algoritmo, de hecho, ya, que se creó como a principios de los 90, o sea, se creó antes de que hubiese ordenadores cuánticos, es lo que tienen los físicos teóricos, son muy listos, ¿no? Se llama algoritmo de Shor. Sabemos que ese algoritmo funciona, sabemos que ese algoritmo factoriza números que podría ser capaz de factorizar números muy, muy grandes. ¿Y cuál es el problema con esto? Que este problema de factorización de números muy grandes es en lo que se basa la criptografía de hoy en día. Tengo malas y buenas noticias. Las malas noticias, que yo creo que en 10 años, bueno, esto es una opinión muy personal mía, no lo toméis como algo muy científico, pero yo creo que de aquí a 10 años vamos a lograr construir un ordenador cuántico suficientemente potente como para romper la criptografía de hoy en día. Así que vuestros bitcoins deberíais empezar a pensar qué hacer con ellos. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que ya hay un protocolo, la gente que tiene que estar al tanto de estos problemas lo conocen desde hace años, y ya existe un protocolo que va a ser algo así como qué va a pasar después de la era postcuántica o de la era postclásica a la era cuántica. Y va a implicar que, por ejemplo, con la computación cuántica vamos a tener criptografía completamente perfecta, irrompible, ¿vale? Bueno, yo voy acabando casi. Quería simplemente mencionar un par de herramientas que estamos trabajando, un par de proyectos que estamos trabajando en IBM Research, de las cuales estoy especialmente orgulloso, porque gracias a esas herramientas hemos democratizado el acceso a los ordenadores cuánticos. A día de hoy, cualquiera de vosotros puede irse a esta URL, darse de alta, es rapidísimo, y puede empezar a practicar con sus algoritmos cuánticos, puede empezar a meterse en computación cuántica. Y lo mejor de todo es que vais a poder ejecutar estos algoritmos dentro de un ordenador cuántico verdad, uno real. Con esa aplicación en concreto se puede ejecutar algoritmos en ordenadores de 5 qubits, que es un juguete, realmente no es muy útil, pero bueno, para ir iniciándose en computación cuántica está muy bien. Si necesitáis más potencia, tenemos este SDK, que además aquí es donde trabajo yo, en el Qiskit. Con este SDK pues bueno, podéis hacer casos de uso más complejos, aplicaciones mucho más elaboradas. A día de hoy está escrito en Python, lo vamos a cambiar, vamos a soportar más lenguajes, tanto el roadmap, porque uno de los objetivos que tenemos en el equipo es acercar la computación cuántica a la comunidad de desarrolladores. Todavía queda algo, todavía está muy verde, yo entiendo que es un poco complicado iniciarse, a mí me está costando muchísimo, es decir. Y bueno, poco más. Creo que ya voy al final estoy consumiendo ya tiempo. Bueno, este es mi equipo, estoy súper orgulloso de ellos también, gente con muchísimo talento. Y nada, esto es todo lo que tenía que contaros. Si alguno se ha quedado con ganas de más, tiene alguna pregunta o lo que sea, bueno, pues yo he venido aquí a las charlas como todos vosotros, me buscáis aquí por los pasillos y conversamos, ¿vale? Muchas gracias a todos.